Bienvenidos a Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos. En esta ocasión me encuentro con Steven González. Él está con nosotros para conversarnos un poco sobre un estudio que se está llevando a cabo referente a diferentes patógenos que se encuentran en cucarachas urbanas o domésticas. Y este estudio es súper interesante, así que quiero que sea él quien nos cuente un poco cómo se está desarrollando este estudio. Buenas tardes. Bienvenido, Steven. Buenas tardes, Adriana. De verdad que muchísimas gracias por este espacio de divulgación científica, porque muchas veces estamos muy cerrados en los laboratorios, no salimos más allá a dar a conocer a la población de estos insectos que están en nuestras casas y que podrían afectarlos a nosotros, la salud humana, y a los animales que son básicamente de nuestros hijos, ¿no? Que Por cuidamos supuesto. mucho. Entonces, en este estudio vimos lo que serían los parásitos que podrían afectar a nosotros, los humanos, como también a los animales, que estos insectos están en el ambiente, los encontramos en nuestras casas, en los hospitales, restaurantes, y es que estos insectos comen lo que nosotros comemos, duermen en donde nosotros dormimos, y están básicamente en nuestras casas y no sabemos mucho o casi nada de lo que hacen o por qué ellos están allí. Sí, porque a veces no los vemos. Exactamente. A veces están, pero no los vemos. Entonces, ¿cómo surge la idea de investigar parásitos en cucarachas? Que como antes te mencioné, este estudio o la idea de investigación surge porque este es un insecto sinantrópico. Sinantrópico quiere decir que está relacionado con nosotros, está estrechamente relacionado porque vive con nosotros. Entonces, no sabíamos nada sobre este insecto y muchos estudios hablan sobre que él puede ser portador de microorganismos que pueden ser patógenos. Entonces, de allí surgió lo que sería la idea de investigación y nos encontramos cosas muy interesantes aquí y de verdad que me gustaría compartirlos con todos ustedes. ¿Qué tipo de cucarachas básicamente son las que están analizando actualmente? Okay, la cucaracha que estamos analizando principalmente es la cucaracha roja, esta que mide alrededor de 5 centímetros, la que siempre vemos, y que no la confundan con la otra que se llama Blatella germánica, que es un poco más rubia, que eso no es la que estamos estudiando nosotros, sino la que siempre podemos observar en nuestras casas. Y también la que es como más oscurita. Correcto. Bueno, para mí todas son repugnantes. Esas que tú ves que vuelan, pero al final como que solamente planean. Esa. Okay. esa es la que se está estudiando. La grande, un poquito la grande, correcto. Ok, ¿dónde generalmente colectan estas cucarachas? Estas cucarachas las colectamos principalmente en recintos hospitalarios, también en lugares donde venden comida y recintos domésticos, en entornos urbanos de lo que sería la ciudad de Panamá, aunque este estudio también se está realizando en la provincia de Chiriquí, también en los mismos entornos, pero con otras variables que serían entornos rurales, como fincas, área ganadera, okay, y todo esto para ver cómo pueden afectar estos insectos a los animales de producción. ¿Ustedes consideran o han encontrado alguna diferencia en por ejemplo, la carga parasitaria que hay en las urbanas o todavía no han llegado allá a las rurales? La carga parasitaria se podría decir que el enfoque que le estamos dando es cómo este organismo puede transportarlas. Si bien es cierto que los parásitos pueden ser comensales de la misma cucaracha, o sea que no le afectan al funcionamiento de ella o la salud de la misma cucaracha, pero pueden portarlas. Hemos encontrado diferencias entre parásitos que pueden ser más prevalentes en los hospitales que los parásitos que hemos encontrado en entornos domésticos, como también en los entornos de expendio de comida. Porque si bien es cierto, estos parásitos no deberían estar en la cucaracha, ella les aporta diferentes nutrientes que le hace un ambiente óptimo para que ellos puedan seguir viviendo, sobrevivir y completar parte de su ciclo de vida. Estos se llaman parásitos accidentales, porque no deberían estar, pero pueden estar. Ok, o sea, es como algo casual.
Sí, accidentalmente están en la cucaracha, pero también... Dependiendo del entorno. Sí, pero estos parásitos están en fases infectivas, o sea que apenas salen de la cucaracha, pueden transmitir enfermedades. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Bueno, los parásitos que hemos encontrado básicamente, como Cryptosporidium, las amebas, pueden causar patologías intestinales, como también cutáneas, y también hemos encontrado una gran prevalencia, que lo hemos comprobado mediante el PCR, del género Lophomonas, que son parásitos que se alojan en los pulmones, causando patologías broncopulmonares, y son principalmente, estos parásitos se pueden transmitir mediante la aspiración de quistes que son expulsados por la cucaracha, y cuando barremos por nuestras casas, esos quistes pueden ser inhalados y ahí se transmitiría la enfermedad que cuando te refieres a quistes, estás hablando de ¿qué es? ¿Larvas? Okay. Los quistes son una fase del ciclo de vida del parásito. Está el trofozoito, que es la fase libre del mismo parásito, en donde ella hace y deshace en la cucaracha. Y la parte de quiste es la fase de resistencia, que es cuando ella sale de la cucaracha y puede infectar a lo que sería el humano. O sea, ella solo puede infectar al humano mediante los quistes, que es la fase de resistencia, mediante el ambiente, porque como dije anteriormente, la cucaracha ofrece estos nutrientes, y cuando ese parásito se estresa se estresa cuando está saliendo del intestino de la cucaracha, es que forma ese estado de resistencia y se enquista. Okay. Cuando entran a los pulmones, se desenquista y... ¿Son visibles las heces de las cucarachas? Las heces sí las podemos observar. Ellas miden alrededor de 1 centímetro más o menos, son cafés, y se identifica bastante de otras heces. Son parecidas a las heces de roedores, no sé si has observado esto, pero son muy similares. Y la particularidad de ellas es que son bastante suaves. Y eso es que no son duras como otros animales, sino que son suaves y pueden causar que las pisemos y no nos demos cuenta. Claro. No sabemos. Otra también que encontramos es la tenia, que es comúnmente conocida como larva solitaria. Una solitaria que es la que causa infecciones en el tracto digestivo, y también esta larva puede viajar e infectar el cerebro y causar la citocercosis, que puede causar convulsiones también. Claro. Cuando las personas nos enfermamos, por ejemplo, y vamos al médico, vamos a los hospitales, por una, no sé, por alguna infección de repente de este tipo, creo que lo último que piensa un médico es que es a causa de una aspiración o sea, provocado por una cucaracha. De hecho, es un punto muy importante que lo toques, porque muchas de estas infecciones, ahora lo estamos viendo mucho con las bacterias, el licenciado Ariel, el escándalo en la parte de microbiología clínica, están viendo estas bacterias, principalmente del grupo escape, que también son llamadas superbacterias, ya que pueden tener diferentes mecanismos de resistencia a los antibióticos. Esto lo menciono porque muchas veces existen estas infecciones nosocomiales en los hospitales y el personal de salud no sabe de dónde vienen. O también, no estamos muy lejos, en nuestras casas, muchas veces tenemos diarrea, dolor de estómago, claro, y decimos, es el agua. Es el agua, es la comida, no sé qué me comí. Exactamente, y no sabemos de dónde proviene. Y con muchos de estos parásitos, el sistema inmunitario lo puede contrarrestar. Y no es necesario muchas veces ir al médico. Pero lo que son los niños, pacientes inmunocomprometidos, eso sí llegan a los hospitales, claro, y ahí es donde se puede observar esto. Esta investigación, de hecho, queremos hacer un resumen y pasarlo a las autoridades de salud para que tengan conciencia y este mantenimiento de lo que son las áreas de donde se cocina en los hospitales, que también está repleto de cucarachas. Claro, y ni hablar de los restaurantes
los Comida restaurantes rápida, que es fondas. sobre todo las fondas. Correcto, exactamente. Porque hay lugares donde las fondas están y cerca de las fondas hay alcantarillas, así que me imagino que son focos allí. Todos esos son focos de infección que pueden causar esas infecciones a nosotros. Y claro, lo peor es que no tenemos ni por el radar de que las cucarachas nos pueden estar causando o son algunos de los insectos, ¿no? Que pueden transportarlos. Hay otros insectos que definitivamente están y viven con nosotros aquí, que pueden también transportarlos, que sería interesante también verlos. Steven, cuéntame un poco sobre la metodología para analizar estas cucarachas. Ok, la metodología principalmente se basa en la captura directa de la cucaracha, la transportamos al laboratorio en frasco de tapa rosca, esto la dormimos en congeladores alrededor de 2 o 3 minutos para que ellas no se estén moviendo a la hora de disectarla. Ahora estamos implementando una nueva metodología que son los lavados. Primero desinfectamos la cucaracha para que no haya una contaminación entre las dos muestras. Lavamos la cucaracha con agua estéril y esto sería una muestra también para las levaduras de interés clínico que estamos buscando ahora y también para las bacterias. Esto lo hacemos principalmente en envases de alrededor de 50 mililitros. Metemos la cucaracha y con agua estéril simplemente la movemos. Luego que sacamos la cucaracha es que la desinfectamos para poder abrirle lo que sería el intestino. Con kit de disección pues le cortamos el abdomen y sacamos el contenido intestinal. Esto lo hacemos principalmente para tener un frotis fresco y observarlo en el microscopio. En el microscopio le hacemos diferentes tinciones para observar los estadios infectivos como las larvas, los huevos, quistes, los tefozoitos, todo lo que está en la cucaracha, pues lo podemos observar. Para la parte de bacterias, lo sembramos en diferentes medios selectivos y hacemos el baite, que es una herramienta de detección mediante tarjetas y pruebas bioquímicas, en donde nos dan una variedad de géneros y especies de interés clínico que están en la muestra y también dan la resistencia bacteriana de lo que sería la muestra. Y hacemos lo mismo con lo que serían las levaduras. Las larvas migrans que la encontramos en la cucaracha, y esta larva, entra por la palma del pie, la penetra en la piel y va causando como un zigzag en la misma piel, y es una bolsita que lleva la larva, y esta larva también puede afectar otras partes del cuerpo. O sea, la larva penetra en la piel. Correcto. Me muero. Ahora sí me muero. Ajá, entonces, ¿cuáles son dónde está el peligro aquí? O sea, ella entra y, o sea, ¿cuáles son los patógenos que puede transmitir cuando eso ocurre? Estamos hablando de las mismas. Uh-huh. Principalmente las funcionarias y los trongiloides. Las larvas están en el suelo, un suelo contaminado con heces. Nosotros, si andamos descalzos, los niños principalmente, que son los que siempre andan sin zapatos, cuando pisan esto es que el parásito logra entrar en la piel del niño principalmente, porque casi nunca nosotros andamos sin zapatos, o si no es adentro de la casa, casi nunca pisamos la tierra, pero los niños sí, y ellos son un fuerte riesgo en lo que sería la transmisión de estas larvas que encontramos en la cucaracha. Ok, entonces otra recomendación es siempre utilizar calzado, no estar descalzo dentro de las viviendas porque no sabemos. Correcto. Entonces, otra cosa que tengo una duda en cuanto a las larvas. Es cierto que de una larva salen muchísimas cucarachas. Ok, el ciclo de vida de la cucaracha, ella
puede durar alrededor de 30 días. Ella produce, son otecas. Dentro de las otecas, no sé si las has logrado ver, son como cafés. Esa oteca, de hecho, es una fase, yo diría, de resistencia, porque hemos visto que cuando se riega el insecticida sobre la oteca, ellas pueden salir normal. O sea, no les afecta nada a los embriones de las cucarachas que están dentro. Entonces, a veces fumigamos y no sabemos por qué a las 2 semanas de nuevo hay cucarachitas por allí. Y es principalmente por eso, porque si matamos a las adultas, las otecas van a estar allí y en algún momento van a salir y de nuevo se va a producir lo que sería la producción de las cucarachas. Alrededor de ¿Cuánto demoran estas otecas en reventar o en salir las cucarachas? 60 días, más o menos. Ok. Alrededor de 60 días. 2 meses. Sí, 30 a 60 días están reventando lo que sea la oteca y la producción de las nuevas ninfas. Porque son las otecas, las ninfas, ellas pasan por diferentes metamorfosis, van de más blanquecinas, se van poniendo más chocolatitas, producen las alas, porque solamente los adultos son los que vuelan. Las pequeñitas no vuelan. Bueno. Sí. Sí, es un tema que definitivamente no prestamos atención porque vivimos con ellas y ya siempre estaban ahí. Sí. Ellas son se hasta ven más como antiguas algo que normal. son más antiguos que los dinosaurios. Y han resistido, han sabido adaptarse. Sí, sobre todo es eso, ¿no? La La adaptación. adaptación que tienen ellas es para estudiar, definitivamente. Ellas las estudian en muchas partes del mundo por esto. En el caso de los hospitales, ¿cuáles son las? Porque es distinto en la casa, o sea, es más sencillo pues tomar algunas medidas, ¿no? Pero en el caso de los hospitales, o sea, qué tipo de medidas puede tomar un hospital para evitar pues una infesta de cucarachas? Principalmente, yo diría que tener un buen contacto con las empresas de fumigación, porque hemos tenido diferentes reuniones con entidades de salud y vemos que por querer ahorrar estas empresas diluyen mucho las concentraciones de los químicos de estos insecticidas. Y yo diría que enfocarse más en las áreas como las cocinas, áreas donde están las tuberías, todos estos lugares donde se almacenan las cucarachas. Claro. Tengo otra duda. ¿Cuál es el comportamiento de estas cucarachas? Porque generalmente las vemos en la noche. Ellas generalmente salen en la noche. ¿Qué hacen en el día? En el día, de verdad que ellas tienen mucha sensibilidad a la luz. Les afecta la luz demasiado. Y si tú ves cucarachas en tu casa o en algún lugar de día, es porque la infectación es grandísima. Es grande. Es grandísima. Es importante conocer. Sí, correcto. Es grandísima. Si ves cucarachas de día es porque ese lugar está infectado de cucarachas. Por eso no la vemos de día. Tienen mucha sensibilidad a la luz. Y ellas están básicamente en lugares húmedos. Por eso la vemos en sitios escépticos, en las bolsas de las basuras. Baño, basura, baños, fregador. Cañazas, todo esto que son los lugares que ellas siempre están, se sienten cómodas, pero que si la vemos de día ya indica otra cosa. Hay que preocuparse. Correcto. Bueno, entonces, recomendaciones finales. Y no asustarse, no tener como miedo a la cucaracha. Bueno, obviamente yo entro en pánico. Es repulsiva, es feita. Yo entro en pánico. Sabemos, pero las recomendaciones que yo daría es, sinceramente, no aplastarlas. Porque cuando aplastas la cucaracha, allí vas caminando y vas esparciendo por toda tu casa diferentes microorganismos. Parásitos, bacterias, de todo. De todo. Y si tienes animales, los animales lamen el piso, tú le tocas la cara, te tocas la manos. Entonces, principalmente es eso, un buen control de basura, porque ellas, donde hay basura, ellas están.
100% asegurado donde hay basura, ellas siempre van a estar. Y por eso que siempre están con nosotros, porque nosotros somos perfectos para incrementar el volumen de basura. Una buena higiene de las manos de unos niños y usar insecticida. Definitivamente es rociar insecticida, barrerlas, sacarlas de la casa o quemarlas. Eso es un dato bien importante porque Sí. yo creo que todo el mundo piensa en pisarlas. Sí. Siempre con calzado, los niños principalmente. También podríamos decir que si estamos en sitios de trabajo o estamos cercanos a hospitales, que es donde hemos encontrado la mayor variedad de parásitos que pueden afectarnos a nosotros. Y una buena fumigación, definitivamente hablar con las empresas de fumigación, porque el trabajo se está haciendo, pero no se está haciendo de una manera efectiva, porque siguen habiendo cucarachas. Y lamentablemente las cucarachas siempre las vamos a tener. Ellas van a vivir más que nosotros. Nosotros vamos a desaparecer y seguramente ellas van a estar. Okay. Muchísimas gracias, Steven, Okay. por compartir con nosotros todos estos puntos y datos interesantes sobre las cucarachas. Ya sabemos que hay que tener un cuidado y una higiene. Principalmente. Sobre todo es una buena higiene para mantenerlas lo más alejado posible de nuestras viviendas. Así que muchísimas gracias, Steven, por estar aquí compartiendo. A la orden. Esto fue Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos.